el lado bueno del contenido. Continuando con la mejor combinación de humor y educación de la radio matutina El Mañanero, recibimos ahora la parte legal honorífica del Mañanero, porque ustedes saben, tenemos muchos temas en la palestra ahora mismo y necesitamos orientación. Aquí tenemos a Chanel Lirazo y Daniel Arias. Bienvenido al Mañanero. Bienvenido. ¿Qué tal todo? Estamos bien. ¿Todo bien? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay para hoy? Hoy tenemos un tema bastante interesante a raíz de un hecho que ha consternado a la sociedad, que es el lamentable suceso violento en el sector de Naco de nuestro país, donde resultaron múltiples personas heridas y una persona fallecida. Entonces, todo alrededor de este tema ha tenido el común denominador de que el agresor, o el supuesto agresor, es una persona con una condición mental particular. Entonces, está todo el mundo preguntándose qué sucede ahí, con qué se come eso, cuáles son las consecuencias legales de esta aparente situación. El ABC de eso, lo primero, cómo yo, desde la parte familiar del que afectó, puedo comprobar que tiene una situación clínica, que tiene un proceso ya de medicamento, porque yo como parte afectada puedo decir, no, se están agarrando de eso ahora. ¿Cómo se hace ese proceso? Mira, tú lo dices primero desde la parte de la familia quizá del agresor. Ahí hay dos situaciones. Una situación que puede ser vista como una situación de hecho, y es que tú puedes tener las constancias de un tratamiento psiquiátrico de esa persona, de que está bajo medicación, de que ha sido diagnosticado de múltiples formas, pero de cara a lo legal estrictamente, se supone que este tipo de personas tienen que ser declaradas en interdicción. Tú tienes que tener un pronunciamiento judicial que homologue esa situación de salud para poder deducir consecuencias directas y jurídicas de esa situación. Eso segundo, en la práctica, es muy difícil de ver previo a una situación como esta. En vista de la responsabilidad que quizás pudiesen tener las personas encargadas de cuidar a la persona, en este caso, que tengo entendido que era esquizofrenia lo que él tenía, según algunos portales de periódicos digitales. ¿Qué tanta responsabilidad pueden tener sus cuidadores a nivel legal? Porque si no se puede proceder con él, evidentemente, ¿verdad? Si tiene que haber una medida. ¿Son o no son responsables? Mira, lo primero es que hay un aspecto que lo primero que le va a corresponder es a la fiscalía, tal como estaba estableciendo el Nagüero. Se ha dicho mucho que esa persona tenía esquizofrenia o algún otro tipo de trastorno mental. La fiscalía tendrá que hacer su investigación porque, como dice Chanel, esa persona probablemente no está declarada como un interdicto. Por lo tanto, eso es una fase probatoria que la fiscalía... Interdicto. Entonces, en ese sentido, la fiscalía tendrá que agotar una fase probatoria para determinar, también con colaboración de los familiares y expertos, análisis de expertos, de que esa persona realmente tiene tal o cual condición. Pero no basta ahí, sino que también determinar la fiscalía en su investigación si se puede inferir o concluir de que en el momento del hecho él estaba sufriendo algún tipo de crisis, por ejemplo, esquizofrénica, tomando en cuenta que lo que hemos visto, él no tiene una condición permanente de, digamos, de esquizofrenia, sino que... No es un fijo. Episodios. Entonces, es de crisis. a partir de ahí, entonces, que se van a ir determinando las responsabilidades, porque si se determina que en ese momento no hay una prueba suficiente de que él estaba en esa crisis, él puede ser procesado. Ahora, de determinarse esa situación, sí, los padres pudieran tener responsabilidad porque esa persona, vamos a decir que... ameritaba un cuidado especial. Exactamente. Y es por pero responsabilidad civil. Pero eso es discutible, Porque, o sea, ver esa etapa y esa necesidad de investigación, de prueba y de que un juez te acepte todo eso. Porque si no fuera lo más sencillo, tú cometes un acto violento y la defensa mía va a ser decir que tú estás loco. Claro. Sin prueba, sin aval y sin que un juez verifique que realmente en el momento de tú estabas en esa situación y no te colocaste como persona en esa situación tú mismo. De manera voluntaria. Dos cositas. Yo soy de un barrio donde mucha gente decía en su momento, yo tengo un papel de loco. Eso para decir, yo te hago lo que yo quiera y empiezo a papel de loco y no me pasa nada. Yo soy loco, yo no caigo preso. Es una Sucedía frase mucho. coloquial, claro. En este caso pasó, él está interno en un centro, bajo custodia policial, según tengo entendido,
incluso se dijo de qué centro es. Y mucha gente se quejó de que fue diferente al caso de Ana Josefa García Castillo, la señora militar médico, tuvo el tema con su hija. ¿Por qué se manejaron de forma diferente ambos casos? Y si es cierto que un papel de loco te exime de consecuencias luego de un hecho. Bueno, yo entiendo que ser pobre es una maldición insuperable, lamentablemente. Porque eso es una buena pregunta. O sea, ¿por qué se le da un Normalmente yo hago las mejores preguntas. Ya. Es un trato un poco diferenciado respecto de ese caso de Ana Josefa y este caso. Pero continuando con tu pregunta y la frase de que los locos no caen presos, y vamos a decir, estilizando un poco más la frase, dice que la ley castiga al malo, no al enfermo. Entonces, el artículo 64 del Código Penal Dominicano establece que no hay crimen ni delito si al momento de la comisión de los hechos la persona estaba en un estado de demencia. ¿Qué es demencia? Demencia desde el punto de vista psiquiátrico, de los manuales de psiquiatría, no es toda enfermedad, es una enfermedad de afectación neurológica. Pero ya la Suprema Corte de Justicia de nosotros ha dicho que cuando habla de demencia se refiere a un sinnúmero de anomalías psíquicas que pueden servir de eximente de responsabilidad como causa de inimputabilidad. Entonces, cuando una persona, después que se agota la fase probatoria, se entiende que realmente es una persona inimputable por su condición psíquica, entonces no hay crimen ni delito, es decir, no puede ser procesado si en el momento de los hechos estaba en esa situación. En el caso de Ana Josefa, ¿puede pasar eso? Puede pasar. Ahora, es posterior a algo importante, que hay una distinción que me gustaría hacer sobre la inimputabilidad. Una es cuando tú en el momento de los hechos estás en un estado de anomalía psíquica, ¿verdad?, que no te permite comprender, para irnos sin ser muy técnico, ¿verdad? Pero hay algo que se llama teoría del delito, que hay que superar ciertas condiciones para que una acción u omisión pueda considerarse como un crimen o un delito. Y está lo que le llamamos tipicidad, antijuridicidad. Cuando llegamos a la culpabilidad hay una condición que es la capacidad de comprensión del injusto, o sea, del ilícito, y la capacidad de actuar respecto a esa comprensión. Un loco, por así decirlo, no tiene esa capacidad de comprensión, por lo tanto no puede ser declarado culpable. Ahora, hay personas que posterior a un hecho ilícito que cometieron con toda la comprensión y todo, pueden caer en un estado de inimputabilidad. Vamos a poner el ejemplo de Bruce Willis, la condición que está ahora. Puede que él haya cometido un hecho antes de entrar en esa condición y en el proceso, entonces ya está en un estado de inimputabilidad en el sentido procesal, es decir, no comprende lo que está pasando, pero puede ser juzgado como quiera. Y la diferencia sería, según nuestra ley, que no se le impondría una pena de declararse culpable, no se le impondría una pena, sino lo que se llama una medida de seguridad, que básicamente es un internamiento por el tiempo que dure la condena. Hay una puntualización importante ahí respecto a estos dos casos. No digo que el caso de Ana Josefa sea concretamente eso, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos centros públicos de capacitados para la atención y cuidado de ese tipo de personas. Entonces, es la propia familia del procesado la que tiene que solventar los gastos y la responsabilidad de cuidado de esa persona. A esa iba mi pregunta. Con respecto a las personas que, como ustedes mencionan, tienen esta situación mental, ¿qué papel juega la familia y si pueden ser imputados como negligentes en el proceso de medicación y demás? Porque ayer estaba Zoila aquí y nos comentaba que realmente en República Dominicana lastimosamente no tenemos centros para que estas personas que necesitan ayuda mental o exigen, estén y sean trabajados. Entonces, el papel de la familia en este caso, que se tome la pastilla, que lo lleven, que sea medicado o que sea diagnosticado para poder ser procesado. Mira, nosotros, y eso lo hemos dicho aquí antes, la responsabilidad penal es de carácter personal. Solamente la persona que comete el hecho puede ser responsable penalmente. Ahora, sí puede haber una responsabilidad civil por aquellos que se supone que deben hacer todo eso que tú mencionaste, que tienen la guarda, etcétera, etcétera, y que tienen responsabilidades que en este caso serían exclusivamente económicas y tienen que ser obviamente determinadas por un juez. Ahora, hay algo importante en eso, en la ausencia de centro y demás. Es un problema aquí en la República Dominicana que es mucho más grande. Creo que en el último informe de la Defensoría Pública se hablaba de que más del 10% de las personas que están recluidas en nuestras cárceles tienen problemas de salud mental. Sí. Entonces, esa misma parte que explicaba Daniel respecto ya no al tema de no ser juzgado, porque puede ser que en el momento estuvieran en pleno conocimiento,
Pero el posterior, el cumplimiento de una pena, una persona en un estado de salud mental grave, en una prisión, lo pone en peligro a él y pone en peligro al resto de las personas que están en prisión. Nosotros no tenemos centros donde cumplir, medidas de seguridad, donde cumplir atención, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente es un problema bastante grave. Eso no sería un atenuante. No es un atenuante. Si al momento de tú cometer el hecho, tú estás bajo esa condición y es probada, tú no puedes ser condenado penalmente. Sí se puede imponer en caso de una medida de seguridad. Entonces una eximente de responsabilidad. O sea, elimina tu responsabilidad de manera completa. No, y ni siquiera se le puede imponer una medida de seguridad, porque si en el momento estaba en un estado de demencia, una eximente de responsabilidad quiere decir que esa persona no ha cometido ningún crimen desde el punto de vista técnico. Ok, pero vamos a platanarlo a la realidad. Si médicamente lo tratan y dicen, bueno, lo que él cometió lamentablemente fue dentro de una crisis de un momento, de un lapso de tiempo, donde él pierde el control. Pero antes de eso, él, entre comillas, es una persona estable mentalmente. Entonces no podrían procesarlo por el hecho, bueno, ya tu crisis pasó, ya te medicaron, ya estás en un estado, entre comillas, normal, entonces yo sí puedo emprender una acción legal contra ti porque tú estás fuera de la crisis. Tú volviste a tu estado normal que tenías antes. Ahí es que yo quiero, lo que explicaba ahorita, lo voy a explicar de una forma que no sea muy técnica. Exacto, con cucharita, ¿verdad? Sí. Entonces, yo le decía, si ese ejemplo que tú pones, en el momento de cometer los hechos, él estaba en un estado de demencia y se probó, ¿verdad? Se hicieron todos los análisis, etcétera, etcétera. Se probó esto. Pero ya él está en un estado normal porque lo medicaron, etcétera, etcétera. Él puede enfrentar un proceso judicial porque comprende lo que va a pasar en el proceso. Ahora, sus abogados, a partir de todos esos estudios que se hicieron, va a presentar como estrategia de defensa una eximente de responsabilidad que es por el estado de demencia que él estaba en ese momento. Por lo tanto, la solución judicial va a ser la sentencia absolución. absolutoria. Porque no se puede considerar un crimen lo que él hizo cuando en el momento él no tenía una capacidad de comprensión del ilícito. ¿Entiendes? Entonces, diferente es que él esté en un estado todavía para juzgarlo y él todavía está en ese estado. Ahí se actúa en base a lo que dice la ley, un procedimiento especial para inimputables que va con un representante porque él no entiende, tiene que ir un representante de él hablar por él, etcétera, etcétera. Y entonces, en caso de encontrarse culpable, si se entiende que en el momento del hecho él no estaba en ese estado de demencia, sino que, vamos a decir que era una crisis leve, que se determine así, puede ser declarado culpable, pero al él estar ahora actualmente en ese tipo de estado, lo que se impondría sería una medida de seguridad. Entonces, el hecho clave aquí es, si en el momento de que él cometió los hechos se determina que estaba en un estado de demencia, no hay crimen ni delito. Entonces, ¿qué pasa con la otra acera del frente? Con los afectados, con los familiares, ¿contra qué o contra quién ellos van a hacer una acción legal o van a buscar una compensación? El tema económico y la compensación, como les decía previamente, sí puede seguirse contra la familia, contra aquellos que tenían la guardia y la responsabilidad respecto a esa persona, porque a términos prácticos, aún siendo un mayor de edad, si estaba en esa condición, si tiene esa condición médica, entonces sus padres o tutores son los responsables y entonces pueden ser condenados a responder civilmente por los daños, porque no es solamente la persona fallecida, hay otros múltiples heridos también que pueden reclamar indemnizaciones por el daño provocado. Claro. Y en caso, para continuar ahí, que en este caso seguro no se va a dar por la condición económica de esas personas, probablemente no sucedió esto. Pero en caso de una familia que haya intentado que el Estado cumpla con su deber, que hay una ley para ello, no de hacerse cargo, pero de internar o lo que sea en una institución pública a esa persona que tiene esa condición y el Estado no haya cumplido con eso y se pueda demostrar, también pudiera perseguirse por responsabilidad patrimonial al Estado en ese sentido. Pero en este caso no. Eso es lo que hemos hablado aquí, de las personas que andan en condiciones de evidente deterioro de salud mental, que están en la calle, que el Estado tiene una responsabilidad respecto a ellos y nadie mira para allá y genera múltiples daños. Vimos los temas de las piedras que estaban tirando de los edificios, etcétera, etcétera. Miren, imposible tenerlo a ustedes aquí, aunque vinimos para un tema específico, pero tenemos otras cositas que vamos a dar una pincelada.
el caso... Ya los honorarios por lo que me pagaron. Sí, no, esta factura tú la Tú mandas aparte. siempre La con esa gratuidad. actitud, solo tuyo, lo cuarto. Acabó la gratuidad. Exacto. El caso del detective de Ángel, que ahora su médico dice y lo pone en una situación... No era un ayer que tanto- podíamos que fallecer, según dijo el abogado. El abogado dijo ayer... Que puede fallecer O hoy. sea, ¿qué pasa en Está viéndolo esto? después. Porque vemos, y esta es una interrogante que se hace muchas personas, vemos muchos frentes abiertos, muchos casos, muchas querellas al mismo tiempo contra la misma persona. Llega un punto que él tenía 2 audiencias el mismo día. Él dijo, pero ahora mismo yo tengo un en el sur y estoy aquí, ¿qué hago? ¿Cómo se maneja eso judicialmente? Pero no entendí la pregunta. ¿Sabes? Él tiene varios temas, ¿verdad? Ajá. Hay unos que dicen que está suelto, el otro que lo perdonó, Ajá. pero al mismo tiempo, si él tiene un caso aquí, un caso en Barahona, un caso en Santiago, todo por lo mismo, ¿cómo el imputado puede estar presente aquí, cumplirle allá, sin que allá le pongan rebeldía porque son demasiado al mismo tiempo? No, tiene que coordinarse con su abogado. Su No, abogado mira, se lo hoy, debe hoy él plantear, tiene mire, audiencia en Barahona. tal fecha Claro. el imputado tiene una audiencia en tal y tal jurisdicción, porque tú puedes tener múltiples audiencias en la misma jurisdicción, porque hay varias salas penales, También. por ejemplo, en el distrito. Y lo que hacemos nosotros los abogados es, mira, tengo una audiencia en esa fecha, pónmela otro día. ¿Y qué se hace con el caso de su enfermedad, de su situación clínica, que aboga ahora ¿quién lo defiende? Hay que probarlo. No, porque eso. el tema de su condición clínica, si puede servir para algo, es para una especie de humanización, para las medidas de coerción que le están imponiendo y tal vez para el tema de la pena que se le puede imponer. Pero a nivel de responsabilidad eso no le quita nada, que él tenga esas condiciones médicas. Se le lleva su pastilla. Yo me ofrezco a llevarle la pastilla, pero que se mantenga trancadito. Que Finalmente... él suelto hablaba muy duro y hablaba mucho. Sí, Está sí. complicado ahora. Finalmente se dio un caso en la situación, el caso de Ingrid Jorge, que voy a aprovechar la presencia de ustedes para preguntar qué se hace en esos casos. Cuando dentro de la medida se toma una garantía económica y el imputado no puede pagarla, ¿qué es lo que procede? Sigue preso hasta que Claro, cumpla diablo. con eso. pagar, Sí. claro. O cuando no Mira, puede pagar. Vamos a ser muy serios Oye, por esa yo- parte, porque hay un sector deprimido de nuestro país, que son los que no tienen acceso a grandes sumas económicas, que se le impone una garantía económica y pasan la de Caín para conseguir esa garantía económica. Y mientras tanto, tú sigues en prisión. Mira, hay una crisis con eso. Incluso Jenny Berenice lo sacó a relucir hace poco, de la cantidad de personas que están en prisión por no poder No pagar pueden una pagar. garantía económica. fianza. Ahora, hay medidas que tú puedes hacer, claro. Tú puedes actuar en revisión de la medida de coerción, indicándole al juez, mira, yo no tengo para pagar, tengo 3 meses preso, y el juez regularmente te va reduciendo el monto. Pero eso que dice Chanel es muy claro. Yo fui defensor público, donde ahí sí uno ve las personas que no tienen recursos. Y cuando yo renuncié, yo recuerdo esto, cuando yo renuncié de la defensa pública en el año 2020, yo tenía un procesado, una persona que fue condenada. A él le impusieron una medida de coerción, él estaba en prisión preventiva. Cuando lo envían a juicio en el marco de la audiencia preliminar, le varían la medida de coerción por garantía económica. Sin embargo, él no puede pagarla. Vamos al juicio, lo condenan y sigue en prisión, pero está en garantía económica. Apelamos. Yo incluso revisé la medida de coerción en la apelación. La corte, de manera equivocada, dijo que no procedía en esa fase, cuando la revisión procede en toda la fase. El tema es que yo me fui y yo no quise dejar a esa persona. Yo tuve que pagarle. ¿Y tú sabes cuánto eran? 3,000 pesos. Wow. para la Está garantía. relajando. Ese señor duró, después de que se le varió la medida, que se le impuso la garantía, duró alrededor de 1 año y pico en prisión por 3,000 pesos. Ahora, finalmente le Que el pregunto. proceso judicial, o sea, al Estado llevar un proceso en toda esa instancia le cuesta más de 3,000 pesos. Exacto. Ella no tiene ni Claro. palo. Y, ma- Era- y- era y- realidad. y Nada más con tenerlo los a él traslados. ahí en la cárcel. Por eso hay muchas cosas que ojalá se estudien de manera veraz en esta transformación y reforma del Código Sí. Penal. Esa es una, por ejemplo, porque eso es una carga para el Estado mayor a los 3,000 pesos de la fianza que a él le correspondería Pero que pagar no te por vayas muy ley. lejos. Hay gente que está que ni siquiera le han cantado. No, Hay gente que están está presa preventivo. sin cantarle todavía. No hay Preventivo, gente. claro. El 65% de las personas que están privadas de la libertad están de forma preventiva. Ya tú sabes. O sea, Finalmente, sin condena firme. por favor, Una carga, sí. aplatanado. Cuando se habla de un monto, fulano, garantía económica, 3 millones. Hay que buscar los 3 millones, Es que- me hacen un descuento, Es que depende. a cuánta caída. Mira, eso es importante porque la garantía económica en sí es Déjame una explicarte, medida. Nahuel. No, Es- no, 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 es- complicado. Tú Es estás casi una preso. medida que dispone nuestro Código Procesal Penal, pero puede ser en varias modalidades. Puede ser garantía económica por un pago fijo,
que es que directamente tú deposites en una cuenta que hay de la Procuraduría una cantidad de dinero que puede ser, por lo general son los montos bajitos los que se colocan de esa forma, y otra está la misma garantía económica, suele ser un monto más alto, mediante contrato de seguro, con seguro, o sea, bajo fianza, que obviamente tú solamente pagas, contratas con un seguro y pagas un porcentaje. Ahora, eso en la práctica es libre. El juez es el que decide la forma y la modalidad en que te lo da. Y hay veces que tú te das cuenta, porque yo he tenido procesos en el que dicen, pero ¿cuál es la lógica de que en este caso me impusieran como medida $1,000,000 y no fuera bajo contrato, por ejemplo? Hay que buscar ese millón. ¿Dónde la gente puede comunicarse con ustedes? En todas las plataformas sociales estamos como @ChanelLiranzo y en Nuevo Centro, segundo nivel, frente al cine, menos Sandra Palmera. Estimado, sus redes. Derecho con cucharita en todas las redes. Como debe ser. Seguimos con el mañanero. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle.